Profe, podemos iniciar. Muy bien. Buenos días con todos, estimados alumnos. Voy a presentarme. Mi nombre es Fernando Merino Rafael. En mi caso, Rafael es nombre, pero en mi caso es apellido materno. Fernando Merino Rafael. Soy docente estable de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 30 años de servicios como catedrático, como docente universitario, biólogo de profesión, egresado de la misma Universidad de San Marcos. Tengo estudios de posgrado en la especialidad de microbiología, fisiología microbiana. En San Marcos los docentes hacemos, además de docencia, investigación. Soy responsable de un laboratorio de investigación en el área de biotecnología ambiental. Enseño en el nivel preuniversitario, el que estoy haciendo en este momento en el centro pre, en el nivel de pregrado, las carreras universitarias que uno enseña, y de posgrado, ¿no? Porque tengo grado de magíster y estudios de doctorado. Bueno, eso es en cuanto a mi presentación. Soy el responsable de desarrollar con ustedes el curso de biología, cuyo objetivo principal es capacitarlos para que ustedes puedan resolver los ítems referidos a esta materia, biología, con éxito, ¿no? Yo espero que no fallen una sola pregunta de biología, porque es una materia amigable, interesante, de bastante fácil comprensión cuando uno le pone ganas, y creo que ese es el objetivo que vamos a perseguir. El segundo objetivo es que tengan cultura biológica, porque le va a servir para su vida, para la carrera que elijan, cualquiera que sea. Va a ser muy útil este conocimiento y espero lograr esos objetivos. Cuento con su colaboración y vamos adelante. Una pregunta antes de iniciar mi clase. A ver, quiero probar. ¿Cualquiera de ustedes puede activar su micro para ver si los escucho? Cualquiera, por favor. Active su micro. Sí. Perfecto. Hola, profe. Hola, hola. Buenos días. Muy bien, buenos días, muchachos. Entonces, en la medida en que yo voy desarrollando la clase, me pueden activar su micro. Profe, una pregunta, por favor, porque el tema es que como estoy entrando recién, debutando en esta plataforma, ¿no? Y este sistema, no estoy muy acostumbrado, entonces no veo el chat, no tengo todavía la visión del chat, así que se comunican por el micro, ¿ya? Listo, entonces vamos a compartir el PPT y me avisan igual por micro si se está viendo. ¿Se está viendo el PPT? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Listo. Muy bien, entonces empezamos. Bueno, como les digo, pues este es nuestro curso, ¿no? Biología. Vamos a realizar la clase de la semana 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la biología. Es una ciencia natural, como lo es la química, como lo es la física, como lo es la geología, etcétera, ¿no? Ciencias naturales. ¿Por qué le llamamos ciencias naturales a este grupo de ciencias? Porque estudian algún aspecto de la naturaleza. En el caso de la biología, como ven ustedes ahí en la diapositiva que les estoy proyectando, estudian la vida, este fenómeno maravilloso del universo llamado vida. Digo del universo porque es muy probable, es altamente probable, que este fenómeno de la materia no solamente existe en la Tierra. El universo es tan enorme que es muy probable que hayan en algunas otras partes del universo, en varias me imagino yo, zonas de habitabilidad, así le llamamos los científicos. ¿Qué significa? La existencia de planetas que se encuentran en lugares donde las condiciones para que se manifieste este fenómeno llamado vida que ocurre en la Tierra, se manifieste.
¿ya? Es muy, muy probable que no seamos los únicos seres vivos en el universo. Bueno, pues, de eso se encarga esta ciencia llamada biología. El término biología fue acuñado por este señor, ¿no? Cuya foto estamos viendo, Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. Empleó dos voces griegas, ¿no? La voz bio, que significa vida en griego, logos, que significa tratado, estudio, investigación. De manera que combinada las dos palabras surge la palabra biología en castellano, biology en inglés, biology en francés, etcétera, biología, ¿no? Etimológicamente, el estudio, la investigación, el tratado de la vida. Entonces, si queremos una definición más comúnmente usada, podemos decir que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Es una ciencia muy antigua. Prácticamente nace con el hombre, porque la humanidad y los seres humanos desde muy temprano usamos a los seres vivos para sobrevivir. Nos alimentamos de ellos, utilizamos plantas, animales para obtener productos, para vestirnos, para construir nuestras viviendas, para fabricar herramientas, para obtener sustancias medicinales, en fin, para el trabajo, ¿no? Para el transporte. Siempre hemos estado ligados a los seres vivos. Incluso los microorganismos, solamente que no éramos conscientes de que teníamos una relación muy estrecha con ellos, ¿ya? Entonces, esta práctica cotidiana de utilización de los seres vivos fue haciendo que la humanidad, pues, almacenara información respecto de ellos, de los seres vivos, y que tomemos conciencia, de alguna manera, que nosotros compartíamos muchas características con las plantas, con los animales, que éramos parte de ese fenómeno. Esto fue creciendo con el tiempo de la historia humana, hasta que llegó un momento en que muchas personas, muchos científicos ya, muchas personas dedicadas a la ciencia, se dieran cuenta que todo este bagaje de conocimiento sobre los seres vivos, pues merecía constituir una ciencia. Y la persona que se encargó de consolidar todo este conocimiento sobre los seres vivos y prácticamente hacer que nazca esta ciencia fue Aristóteles. A Aristóteles se le considera padre de la biología. Con él nace esta ciencia. Y pues fue creciendo mucho más, madurando mucho más en el tiempo. Imagínense ustedes, Aristóteles es antes de Cristo, en la época de la cultura griega. Y bueno, en los últimos siglos, juntamente con el resto de ciencias, pues la biología alcanzó un desarrollo espectacular. Esto comenzó a acontecer desde el siglo XVII, siglo en el cual los seres humanos inventamos una herramienta llamada microscopio. Este equipo, esta herramienta óptica, nos ha permitido descubrir un mundo que estaba oculto a nuestros ojos, el mundo microscópico, la existencia de los microorganismos, la constatación de que las plantas, los animales, que somos macroscópicos, estamos constituidos por unidades increíblemente pequeñas llamadas células. Eso dio a esta ciencia un aporte espectacular realmente. Y ya a partir del siglo XIX y el siglo XX, siglo pasado al cual yo pertenezco, porque yo he nacido en el siglo XX, la biología pues alcanzó una madurez extraordinaria. Al punto que en el siglo presente, siglo XXI, del cual ya hemos transitado 21 años, está declarado por los expertos en ciencia, en historia humana, la ciencia estratégica. ¿Qué significa eso de que la ciencia estratégica?
Significa que es esta ciencia llamada biología, claro, unida al resto de ciencias, pero esta ciencia es la que va a liderar los cambios que vamos a sufrir los seres humanos en nuestra vida diaria. Van a darse cambios espectaculares para la humanidad este siglo que ya estamos transitando. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado la terapia génica. Muchas enfermedades que son hasta la fecha incurables, pues se van a lograr curar. El avance de la biología molecular relacionado a la biología celular está avanzando, está desarrollando de una manera realmente espectacular. Otro acontecimiento es, vamos a alargar el periodo de vida promedio de la humanidad. Actualmente, gracias al desarrollo de las ciencias en general y de la ciencia biológica en particular, la expectativa del hombre se ha subido hasta 75 años promedio. A principios del siglo XX, la expectativa de vida de un ser humano no pasaba de los 48, 50 años. Hoy en día un ser humano está viviendo entre un promedio de 75 años. Y está pronosticado que de acuerdo al avance que estamos desarrollando en las áreas más de punta de la biología, un ser humano que nazca en los años 2040 y tantos, que no está muy lejos, esos niños van a vivir un promedio de 140 años. Un poco más, un poco menos. Eso, y hay toda una área aplicativa de la biología en la industria, en todas sus manifestaciones. Industria de la salud, industria alimentaria, industria agrícola, industria ambiental. No se imaginan ustedes el tremendo alcance que tiene la biología aplicativa. En los países desarrollados ya existen ingenieros biológicos. Así como hay comparativamente químicos puros, científicos, hay ingenieros químicos. Igual, en el mundo desarrollado hay biólogos y hay ingenieros biológicos. Bueno, podría decirles mucho más respecto a esta ciencia, de la cual yo estoy enamorado. Desde el colegio, desde que yo estaba en el colegio, yo sabía que me iba a dedicar a algún área de la biología. En un principio pensé que era la medicina, pero luego me di cuenta que la medicina es un aspecto bastante reducido de la biología, que la biología es mucho más amplia, y bueno, opté por ser biólogo, ¿no? Ok. Vamos entonces a continuar. Un punto seguido acá. Estoy llegando bien, me están escuchando, estoy siendo claro en lo que estoy explicando, estimados alumnos. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Entonces continúo. ¿No? Continúo. Pasamos a un segundo punto de mi clase. La biología es una ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos. Y los seres vivos son una entidad compleja, complejísima. Nada más en cuanto a biodiversidad. ¿Se han puesto a pensar ustedes, estimados alumnos, cuántas clases de seres vivos existen en este momento en nuestro planeta? ¿Y han existido y han desaparecido ya? No lo sabemos. No lo sabemos. Apenas tenemos un inventario de los organismos más notables, los más grandes, plantas, animales, hongos, protozoarios, algas unicelulares, pero en el mundo de los microorganismos, yo me quedé sorprendido, porque esto yo lo aprendí ya salido de la universidad, Conocemos apenas el 1% de las especies de bacterias que existen en el planeta. Hay un 99% de bacterias desconocidas para la humanidad. Porque hay todo un problema complejo. Vamos a tener una clase sobre bacterias. Ahí les hablaré un poquito más del asunto. Ahora no puedo detenerme porque no me alcanzaría el tiempo. Pero es un hecho.
Imagínense ustedes, del 100% de especies de bacterias que viven en nuestro planeta con nosotros, la ciencia llamada bacteriología solamente conoce el 1%. Hay un 99% de bacterias absolutamente desconocidas para nosotros. ¿Se imaginan ustedes todo lo que tenemos que investigar ahí? Entonces, pues, es ese punto nada más para que ustedes entiendan lo complejo que es el objeto de estudio de la biología, los seres vivos. Increíblemente complejos y asombrosos, como lo somos los seres humanos. Pero si ustedes conocieran el resto de seres vivos, su asombro sería mucho mayor, como tenemos la oportunidad de hacerlo los biólogos y otros profesionales afines a la biología, médicos, veterinarios, ingenieros agrónomos, biotecnólogos, ingenieros biológicos, bioquímicos, etc. Por esa razón es que nosotros en la actualidad, ya hace ya bastante tiempo, no podemos dominar esta ciencia. Es imposible. Es absolutamente imposible. Es tan amplia la cantidad de datos, de conocimientos sobre el tema seres vivos, que es imposible que una persona pueda usar, manejar toda esa información. Por esa razón es que se ha dividido a esta ciencia en dominios, en ramas, en especialidades, cuya lista ven ustedes ahí, ¿no? Bioquímica, biofísica, biología celular, biología molecular, histología, paleontología, virología, bacteriología, micología, botánica, zoología, evolución, genética, bioinformática, fíjense ustedes. Esta es una rama bastante moderna de la biología, la bioinformática. Es el desarrollo de la informática, el desarrollo de programas de computación aplicados al estudio de los seres vivos. Es tanta la información al respecto que es imposible manejarlos analógicamente, manualmente. ¿Ya? Tenemos que usar necesariamente sistemas informáticos para manejar esa información tan vasta. Entonces, esta clasificación, esta división de dominios de esta ciencia tan amplia obedece a ese hecho, a la complejidad que tiene el objeto de estudio, los seres vivos. Los enfoques son enormes, diversamente variados, ¿no? Por ejemplo, zoología, virología, botánica, micología, son divisiones basadas en el objeto de estudio. Si el objeto de estudio es un animal, estamos en el campo de la zoología. Si es una planta, en el campo de la botánica. Si es un pez, dentro de la zoología hay divisiones, ictiología. Si es un mamífero, mastozoología. Si es un ave, ornitología. Si es una planta monocotiledónea, botánica fanerogámica, etc. Pero, por ejemplo, genética, fisiología, bioquímica, ya no obedecen al objeto de estudio, sino es otro enfoque. Es el tipo de relaciones que estamos estableciendo en los seres vivos. Entonces, los criterios para crear todos estos dominios es bastante complicado también, ¿no? Yo, por ejemplo, como les he comentado hace un momento, opté por la especialidad de bacteriología. Soy un experto en estudio de bacterias, pero no con fines en campo de salud, sino con fines en el campo del ambiente, ¿ya? Bueno, ligado a esta estrategia que se plantea en la biología de separar las áreas en dominios, en especialidades, está esta otra, niveles de organización. Este concepto, cuyo título está en la parte superior, niveles de organización de los seres vivos, también obedece a lo mismo. Abordar el estudio de los seres vivos superando su complejidad. ¿En qué consiste? Y les voy a poner una analogía para que lo entiendan. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un animal, qué sé yo, pues un perro, para entender cómo es ese organismo llamado perro,
Canis familiaris, su nombre científico, ¿no es cierto? Pues, claro, primero tengo que esperar que esté muerto, no tengo que matar, pobrecito, hay cuestiones éticas, ¿no? De valores. El perrito se murió. Para entender a ese perrito, desde el punto de vista de la biología, lo tengo que diseccionar, ¿cierto? Autopsiar. Lo comienzo a fragmentar y comienzo a estudiarlo por partes. Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. A su vez, esos sistemas los voy dividiendo. Primero estudio la faringe, luego el esófago, luego el estómago, luego cada uno de esos órganos lo voy separando en tejidos, tejido epitelial, tejido conjuntivo. Luego esos tejidos los voy separando en células y voy estudiando las características de las células de esos tejidos, de esos órganos de ese animal. Estoy diseccionando al animal hasta llegar a los niveles más pequeños. Toda esa información que voy acopiando, la voy integrando de menos a más y al final concluyo qué características tiene ese animal, cuál es su rol en la naturaleza, qué función cumple, y lo entiendo. ¿Entienden ustedes entonces, estimados alumnos, el enfoque, el objetivo de crear niveles de organización de los seres vivos? Confírmeme, por favor, por audio, cualquiera de ustedes. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Una cosa que lamento, estimados alumnos, es no poder interaccionar con ustedes sabiendo sus nombres, viendo sus nombres, ¿no? Lamento, porque me encanta a mí, no sé, habrán Pedros, habrán Tocayos, Fernando, Rosas, Katis, etcétera, ¿no? Me gustaría llamarlos a cada uno. Esa es la dificultad de la enseñanza virtual, pues, ¿no? Pero bueno, continuemos. Aspiro a que ustedes ingresen a la Universidad de San Marcos y que podamos encontrarnos ahí. Sería un gusto enorme. Muy bien, entonces, los niveles de organización van desde lo más pequeño, como es el nivel atómico, hasta el más grande, que es el nivel biosfera. Partamos del más pequeño. Bueno, el nivel atómico, el nivel molecular, macromolecular, complejo supramolecular, organular, están por debajo de célula. Son más pequeños que una célula. Por eso le llamamos nivel subcelular. Nivel atómico es el nivel del átomo, del elemento. Hay científicos, biólogos, a veces físicos, a veces químicos, que estudian a los seres vivos desde este nivel de organización, el atómico. ¿Qué elementos están presentes en la materia de los animales, de las plantas, etcétera? Hay gente que trabaja en ese nivel. Entonces, obviamente, ven cómo está relacionado. Esos investigadores, esos científicos que estudian a los seres vivos desde el nivel atómico, pues, por ejemplo, son biofísicos, o son bioquímicos, o son biólogos moleculares. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Los dominios están relacionados con los niveles de organización. Pero hay otros científicos que no les interesa mucho el nivel elemental, sino el nivel molecular. Porque ocurre que los elementos o átomos tienen valencias, forman enlaces con otros elementos. Y cuando dos o más átomos están unidos mediante enlaces, ya no son átomos, son moléculas. Pues hay científicos que estudian las moléculas que constituyen a los seres vivos. Esos biólogos son bioquímicos. La bioquímica es el dominio de la biología que estudia la composición química de los seres vivos. Pero hay otros biólogos que se interesan más no por las moléculas pequeñas, aminoácidos, azúcares, ¿no? Ácidos grasos, etcétera, sino por polímeros. Porque ocurre que las moléculas reaccionan unas con otras y forman enlaces. O sea, al formar enlace una molécula con otra y esta con otra y con otra y con otra, se polimerizan. Y llamamos polímeros. Y hay polímeros que llegan a tener tamaños enormes.
Entonces estos polímeros ya no son moléculas simples, son macromoléculas. Como los ácidos nucleicos, por ejemplo, como las proteínas. Entonces cuando un biólogo estudia este nivel de organización, está en el nivel macromolecular. ¿Ya? Y bueno, aunque no, yo he visto que no aparece, la especialidad, el dominio de la biología que estudia ese nivel, no lo veo, es la biología molecular, que está de moda. La mayoría de los biólogos del mundo son biólogos moleculares. Está de moda esa especialidad de las ciencias biológicas. Yo mismo he tenido que convertirme en biólogo molecular para poder avanzar más en mi investigación. ¿Ya? Y ocurre que estas macromoléculas se asocian, se conjugan unas con otras. Entonces, cuando una macromolécula se conjuga con otra y con otra y con otra, ya llegamos a otro nivel superior. Los complejos supramoleculares. Este es otro nivel. Por ejemplo, la membrana celular es un complejo supramolecular. ¿Por qué? Porque la membrana de las células está constituida por proteínas, que son macromoléculas, y por lípidos complejos, esteroides, por ejemplo, fosfolípidos, que también son macromoléculas. Por tanto, la membrana es un complejo supramolecular. ¿Ya? Un virus es un ejemplo también de complejo supramolecular, porque un virus es la conjugación de proteínas y ácidos nucleicos. Es otro nivel. Bueno, los biólogos que se dedican a este nivel también son biólogos moleculares. ¿Ya? Biólogos moleculares. Y finalmente, estas asociaciones complejísimas, ¿no?, de complejos supramoleculares se asocian y forman organelas u orgánulos, como la mitocondria. Acá tenemos una mitocondria, ¿no?, como el cloroplasto, como el elaioplasto, como el peroxisoma, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Ya estamos en otro nivel, el nivel organular. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? Ya no es la biología molecular. Esto ya es la biología celular. Son los biólogos celulares los que se encargan de estudiar las organelas de las células. Pero todos estos niveles están por debajo del nivel celular. Constituyen el nivel subcelular. Y finalmente llegamos a que todas esas organelas se asocian, están encerradas por una membrana y ya nos encontramos frente a una célula. Ya estamos en otro nivel, el nivel 2, ¿no? Nivel celular. ¿Ya? Obvio, ¿cómo se llaman los biólogos que estudian las células? Biólogos celulares. O también citólogos. Hay dos nombres que se le dan: citología o biología celular. Hay una sutil diferencia entre ambas, ¿ah? La citología estudia la célula, pero desde el enfoque estructural. En cambio, la biología celular también estudia la célula, pero desde el enfoque funcional, fisiológico. ¿Cómo funciona esa célula? ¿Ya? Hay organismos cuya integridad está formada por una sola célula. Los biólogos le llamamos organismos unicelulares, como las bacterias, como las levaduras, como las algas unicelulares, como los protozoarios. Pero habemos otros seres vivos que estamos formados por muchas células. Los biólogos lo llamamos organismos pluricelulares o multicelulares. En algunos de estos organismos multicelulares, las células se diferencian, se asocian unas con otras para cumplir funciones específicas. Y estas asociaciones de células diferenciadas que comparten características para cumplir funciones específicas, los biólogos le llamamos tejidos.
Y cuando estudiamos a los seres vivos desde este nivel de los tejidos, ya estamos en un tercer nivel, el nivel tisular. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? La histología, con H, la histología. ¿Ah? Entonces, un biólogo que estudia los seres vivos desde este nivel es un histólogo. Y estos tejidos se asocian unos con otros para formar órganos. Hígado, páncreas, cerebro, corazón, etc. Ese ya es otro nivel, el nivel organológico. Hay biólogos que estudian este nivel. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? Bueno, depende, igual que en el caso de la célula. Si es desde el punto de vista estructural, ese dominio se llama morfología o también se llama anatomía. Pero si un biólogo estudia los órganos desde el punto de vista de su funcionamiento, ya no es la morfología, sino la fisiología la que estudia este nivel. La fisiología del hígado, la fisiología del estómago, la fisiología del cerebro, la morfología del hígado, la morfología del hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Y los órganos se asocian y forman sistemas orgánicos. Faringe, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, grueso, sistema digestivo, ¿no? Laringe, tráquea, bronquios, pulmones, sistema respiratorio. Cuando un biólogo estudia este nivel, está en el nivel sistémico. Bueno, también la anatomía o la fisiología estudian estos niveles. Estimados alumnos, y finalmente llegamos al nivel individual. Todos estos sistemas de órganos se asocian, ¿no? Forman un individuo que cuando se trata de un ser humano, el dominio de la biología que estudia a los seres humanos desde el punto de vista de la biología se llama antropología física. Ya les he dicho, ¿no? Si el individuo es un animal, la zoología. Si el individuo es una planta, la botánica, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe la pena remarcar que este nivel individual, en el caso de los organismos unicelulares, coincide con el nivel celular. Esa es pregunta de examen, ¿ah? ¿Alguna vez lo he visto en algún examen eso? Para los organismos unicelulares, el nivel celular es al mismo tiempo el nivel individual. Esto no ocurre para los organismos pluricelulares. ¿Claro? Bueno, pero resulta que los individuos no viven aislados, todo lo contrario. Hay una tendencia a que un individuo de una especie se asocie con otros. Entonces, cuando vemos un conjunto de individuos de la misma especie compartiendo un espacio físico, ya estamos en un nivel diferente, superior. El nivel de población. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? La ecología. ¿Ya? Y a su vez, si ampliamos el espectro de visualización, en ese espacio de territorio, ¿no? En ese espacio físico, puede haber no solamente una población, sino varias poblaciones que tienen relaciones unas con otras. Ya como es esta imagen de acá, ya estamos en un otro nivel superior, el nivel de comunidad. Entonces una comunidad es un conjunto de poblaciones interaccionantes que comparten un espacio físico en un tiempo determinado. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? La ecología también. Finalmente, si ampliamos el espectro de visión, vamos hacia más arriba, podemos ver que en un espacio físico hay no solamente una, hay varias comunidades perfectamente asociadas estratégicamente para sobrevivir. Ya estamos en un nivel superior, el nivel ecosistema. ¿Qué dominio de la biología estudia este nivel? Obviamente la ecología también. La ecología estudia poblaciones, comunidades y por supuesto ecosistemas. Finalmente, si observamos a todo nuestro planeta como una suma de todos los ecosistemas que están comprendidos en ella, ya estamos en este nivel superior que se llama ecosfera.
La ecosfera es un enfoque de investigación de los seres vivos a nivel global de todo el planeta. Y hay una derivación que es la biosfera, que es lo más grande, ¿no? Que es todo espacio de este planeta, agua, suelos y atmósfera, donde se manifiesta este fenómeno llamado vida, donde existen seres vivos. Eso es la biosfera. De manera que los biólogos, para poder ser eficientes en nuestro trabajo, optamos por cualquiera de estos niveles de organización. El que más nos apetece, el que más nos atrae para poder hacer un trabajo de investigación adecuado, cualquiera de estos niveles. Y eso determina qué dominio de la biología estamos realizando. No se olviden, dominio de la biología y nivel de organización son dos conceptos que están muy ligados. Y a continuación, bueno, respecto de ello, comprendido, estimados alumnos, denme una comprobación, un aviso de que sí. Cualquiera de ustedes, por favor. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Demi. ¿Jimmy? Demi. ¿Denny? Sí. Ok, Denny, encantado. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Bueno, ¿y qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser viviente? ¿No es cierto? Es obvio. ¿Qué es un ser viviente? Y la mejor manera de decir qué es algo es definirlo. ¿No es cierto? Definir es delimitar con precisión una entidad. Una computadora es un equipo creado por los seres humanos que tiene un hardware, ¿no? Y un software. El hardware está constituido por etc. Hemos definido qué es un ordenador, como le dicen los españoles, o una computadora, una unidad de cómputo. ¿Ya? Lamentablemente, no hemos podido practicar esto con los seres vivos. Es imposible. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay entidades en este planeta donde vivimos que son y no son seres vivos. Están en el umbral. Si lo miramos desde una perspectiva, pucha, son. Pero cambiamos de perspectiva, no son. Por ejemplo, ¿a quién me refiero? Los virus. Los virus son y no son seres vivos. ¿Por qué digo que son? ¿O por qué decimos? No es una cosa que solamente yo lo piense. ¿Por qué decimos algunos biólogos que los virus son seres vivos? Porque al igual que todos los seres vivos, manejan información genética. Responden a un programa genético. Y esto es una característica fundamental de todos los seres vivos. Pero los virus no tienen otras características que están señaladas acá. No tienen movimiento, no tienen irritabilidad, no crecen, no se reproducen, no tienen metabolismo, pero portan información genética. Y si bien es cierto, no se reproducen sexual ni asexualmente como los seres vivos, tienen una actividad que tiene la misma finalidad. En los virus se llama replicación. Y logran el mismo objetivo que los seres vivos. No se extinguen, sobreviven, permanecen en este planeta. ¿Entienden entonces, estimados alumnos, por qué no podemos definir qué es un ser viviente? Y si con los virus ya estamos complicados en ese objetivo, bueno, en el siglo pasado hemos descubierto otras entidades más sencillas que los virus. Un virus es un complejo supramolecular constituido por proteína y ácido nucleico. Durante las últimas la segunda mitad del siglo pasado, los científicos descubrieron unas entidades que son solamente ácido nucleico, RNA. Es solamente RNA. Ese RNA
infecta células, particularmente vegetales, y en la célula vegetal, igual que los virus, se replica. Mata a la célula vegetal y sale a buscar más células para seguir replicándose. Si los virus son sumamente insignificantes, pequeños, ¿no? Simples, pues estos RNA los biólogos le llamamos viroides. Los viroides, bueno, olvídate pues, no deja más perplejos, ¿no? Y si con los viroides ya estábamos sorprendidísimos, también hemos encontrado unas entidades mucho más sorprendentes. Los priones, P-R-I-O-N-E-S, priones. Los priones son sorprendentemente solo proteínas. En los priones no existen ácidos nucleicos. Y estas proteínas llamadas priones infectan células. Para ser más explícito, neuronas. Se multiplican en la neurona, lisan la neurona, se la matan, la rompen y salen a buscar más neuronas para seguir replicándose. Estos priones son causantes de esa enfermedad que se llama enfermedad de las vacas locas. Entonces la pregunta es, ¿qué es un prión? ¿Es un ser viviente o no? Bueno, pues, entonces, es por esta razón que lo único que nos queda es describir a los seres vivos a través de estas características que son consustanciales a los seres vivos. Muy brevemente voy a tocar cada una. Movimiento. Los seres vivos nos caracterizamos por tener movimiento. Usted me dirá, profesor, los hongos no tienen movimiento, las plantas tampoco. No tienen motilidad aparente, pero por supuesto que tienen movimiento. La materia viviente de la cual están constituidas es absolutamente dinámica. Las moléculas se están desplazando de un lugar al otro de la célula. Eso no ocurre con la materia inanimada. No sé si estoy siendo claro, ¿ya? Los seres vivos tenemos movimiento. Algunos no tienen motilidad aparente, pero por supuesto que tenemos movimiento. Irritabilidad. La irritabilidad es una característica que nos permite a los seres vivos reaccionar, responder a los cambios del medio ambiente. Y esto lo compartimos todos los seres vivos. Y esto va ligado a la coordinación. Por ejemplo, en los animales contamos con un sistema de coordinación eficientísima, coordinación nerviosa. Esto no ocurre en las plantas, por ejemplo. Las plantas solamente tienen coordinación química, hormonal, pero cumple el mismo objetivo. Nosotros tenemos las dos, nerviosa y hormonal. Crecimiento. Todos los seres vivos crecemos, todos. Yo soy bacteriólogo. Una bacteria cuando nace, producto de la división binaria de su progenitora, es chiquitita. Al cabo de minutos, esa celulita, esa bacterita bebé, aumenta de tamaño, de masa, de biomasa. Cuando ya ha tomado un tamaño considerable, límite, esa bacteria ya está madura, se divide y produce dos bacterias hijas de nuevo. El tiempo de vida de una bacteria es de horas. Todo, y los organismos multicelulares, igual nos pasa a cada una de nuestras células. Cada célula cuando se produce la división celular es chiquitita. Va ganando tamaño, va ganando peso, masa, y finalmente se divide. Entonces los organismos multicelulares crecemos aumentando el número de células. Adaptación es una característica que se parece a irritabilidad, pero la adaptación permite cambios en tiempos largos. Está ligado a la evolución, ¿no? Y eso lo observó Darwin, pues, ¿no? Los organismos que mejor se adaptan, sobreviven. Los organismos que no llegan a adaptarse, no se pueden reproducir y se van extinguiendo. Reproducción es tal vez la característica más
consustancial a los seres vivos. Somos las únicas entidades que poseemos esta capacidad en el universo conocido por nosotros. ¿En qué consiste la reproducción? En producir descendencia. En realidad, lo que se logra al producir descendencia es transmitir caracteres hereditarios, genes, de una generación a otra. Y con eso, ¿qué cosa logramos los seres vivos? Perpetuarnos. No como individuos, sino como especie. Las especies que decaen en esta actividad van disminuyendo en cantidad hasta que finalmente se extinguen. Entonces, la reproducción es una característica de los seres vivos que garantiza su supervivencia en el tiempo. Sumamente importante. Metabolismo. Esto está ligado a movimiento, ¿no? Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la materia viviente. La materia viviente está encerrada en la célula. Por lo tanto, esta característica es consustancial a la célula, al punto que en los textos ustedes siempre van a encontrar esta palabra, metabolismo celular. ¿Ya? Ok. Homeostasis es lo que los biólogos entendemos como equilibrio orgánico. Cuando un organismo está en equilibrio, todo está de acuerdo al programa genético, también hay una palabra que usamos, está saludable, goza de salud. Cuando un organismo pierde esta condición de homeostasis, entonces decimos está enfermo, sufre de una patología. Y esto obviamente está relacionado a irritabilidad, está relacionado a adaptación, está relacionado al metabolismo. Finalmente, organización específica. Los seres vivos tenemos esa cualidad. Presentamos siempre una organización definida. Un ser humano se parece a otro ser humano. Nuestros órganos están en los mismos lugares que otro ser humano. El corazón dentro de la caja torácica, orientado hacia el lado izquierdo. Los pulmones detrás del corazón. El hígado debajo del diafragma. Si analizan una planta de una especie comparada con otra de la misma especie, presentan la misma organización. Los virus, el COVID-19, comparado con otra partícula viral, son igualitas. Organización específica. Y esta es una característica muy interesante porque está comprobado que en el universo la tendencia es a la entropía. ¿Qué cosa es la entropía? El caos, el desorden. El propio universo se está expandiendo, se está disipando. Y la tendencia es la misma en la Tierra. Todo tiende a la entropía, al caos, al desorden. Y sin embargo, los seres vivos somos lo contrario, somos entalpía. Y mantener esa entalpía, esa homeostasis, nos cuesta trabajo. Un ejemplo, yo tengo la organización que corresponde a un ser humano y estoy rodeado de bacterias, hay bacterias que viven conmigo. Yo debo ser delicioso para ellas. ¿Por qué no me acaban? ¿Por qué no terminan comiéndome? Descomponiéndome. Porque tengo mecanismos de resistencia, sistema inmunológico y otros mecanismos. Pero el día que yo pierda esa característica, me muera, automáticamente los microorganismos que están en mí y los que se van del ambiente que se van a integrar a mí, me van a descomponer, porque ya no tengo energía para mantener mi organización específica. Y lo mismo le pasa a todos los seres vivos. En conclusión, si bien es cierto, no podemos definir qué es un ser viviente, pero sí podemos describir sus características. ¿Comprendido, estimados alumnos? Sí, profesor. Ya. ¿Y tú cómo te llamas, Linda? Bianca. Bianca.
Entonces ya conozco a Denis, a Deni y a Bianca. Muy bien, continuamos. Bueno, todo ser humano, ¿qué estoy hablando? Sí, pues, toda actividad humana tiene una metodología. ¿No? Los artistas tienen un método, los pintores, los escultores tienen una metodología para tener un mejor producto, ¿no? Un producto del trabajo que hacen. Los filósofos tienen su metodología. Los artesanos tienen su metodología. Los albañiles, los ebanistas. No podía ser de otra manera los científicos. Para ser eficientes, para ser productivos, necesitamos seguir un protocolo de pasos, un método para ser eficientes. ¿Qué cosa produce esta actividad llamada investigación científica? Conocimiento sobre diversos temas. En el caso de las ciencias naturales, conocimiento sobre la naturaleza. En el campo de la biología, conocimiento sobre los seres vivos. Entonces, el producto de esta actividad llamada investigación científica, que aplica el método científico, es el conocimiento sobre los seres vivos en el caso de la biología. Este conocimiento se categoriza de acuerdo a su alcance, su magnitud, su impacto en nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, en ciencia, el conocimiento más importante, de mayor alcance, que tiene mayor impacto en nuestra vida, en nuestro entendimiento, son las teorías científicas. Generalmente, los investigadores que logran demostrar nuevas teorías científicas, pues se hacen merecedores de premios, ¿no? Uno de los más deseados en nuestro mundo es el premio Nobel. Mucho menos importante que las teorías son las leyes científicas, los postulados, los axiomas, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bueno, al final voy a decir eso. Muy bien. Este método, llamado método científico, tiene 4 o 5 etapas. La primera etapa es la observación. Cumplido esta primera etapa, tenemos resultado de este trabajo, porque todo es un trabajo, y estamos listos para plantear una hipótesis. Una vez que hemos logrado plantear una hipótesis, ya estamos listos para desarrollar un proceso de experimentación que nos produzca datos, resultados, que contrastado con la hipótesis que planteamos, nos lleve a conclusiones. Esa es la secuencia, el protocolo de pasos, de etapas que consiste el método científico. Si bien es cierto, el producto final es el conocimiento científico categorizado en teorías, leyes, postulados, etc., cada etapa tiene su propio producto. Muy breve. Por ejemplo, ¿cuál es el producto de esta etapa del método científico de la observación? ¿Saben cuál es el producto? Gracias a la observación, los científicos decidimos cuál es el problema que vamos a atacar, que vamos a resolver. ¿Cuál va a ser el tema de nuestro trabajo de investigación? Les pongo un ejemplo. El gran Gregor Mendel. En su época, se creía que la herencia biológica, o sea, el modo como los padres, los progenitores, transferimos información genética a la descendencia, era al azar, era aleatoria. Sin embargo, Mendel era botánico, había observado en sus trabajos con plantas que
algunas características se transferían de progenitores a la descendencia con algunas regularidades. Entonces, ¿cuál fue el problema que abordó Mendel? ¿Será que la herencia biológica obedece a alguna ley o realmente es aleatoria? Ese es el problema al cual se enfrenta Mendel. Mendel tenía cierta evidencia de que no era así, de que la herencia biológica obedecía a alguna ley que él no conocía ni nadie conocía. Entonces, se dan cuenta, eso en base a la observación, eso se convierte en su objeto de investigación. Ese es el producto de esta primera etapa del método científico. Obviamente, una vez que uno ha decidido ello, se pone a investigar todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha trabajado al respecto. Esa etapa de la investigación la llamamos investigación bibliográfica. Antiguamente era bien tedioso, bien difícil. Hoy en día, con la comunicación satelital, con el Internet, está bastante facilitado. No solamente recopilamos información fría, ¿no?, en las diferentes páginas web, sino inclusive podemos comunicarnos con otros investigadores en tiempo real. Buscamos su dirección web o su correo electrónico y nos comunicamos en tiempo real vía Zoom, vía Teams, vía Meet. Es impresionante cómo hemos avanzado. Entonces nos convertimos en expertos en el tema y ya estamos listos. Ya no somos los novatos, los beginners, ¿no? Ahora ya hemos aprendido bastante del asunto. Ya estamos en capacidad de plantear una posible explicación al problema que queremos investigar. Y eso no es otra cosa que plantear la hipótesis. La hipótesis es una solución probable al problema que estamos investigando. Lo que se trata es de comprobar si eso que estamos postulando es verdad o está equivocado, es falso. Y para saberlo, diseñamos experimentos. Ya estamos en la etapa de experimentación. Hay todo un desarrollo de esta etapa. Hay experimentos de laboratorio, hay experimentos de campo, hay simulaciones virtuales, hay simulaciones reales, hay encuestas, en fin. Esto también ha evolucionado de manera realmente impresionante, pero siempre en relación a la hipótesis que hemos planteado. Como consecuencia de este trabajo de experimentación, usamos grupos controles, grupos problemas, ¿no? Hay toda una práctica, ¿no? Tenemos resultados, datos. Esos datos los sistematizamos, los tabulamos, los graficamos, ¿no?, para poder discutirlos mejor y al final arribamos a conclusión o a conclusiones respecto de la hipótesis. La mayoría de las veces, las conclusiones a las que llegamos, y esto lo digo por experiencia, es que estábamos equivocados, que nuestra hipótesis es falsa. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos en una situación de esa naturaleza? Planteamos una nueva hipótesis. Ya tenemos mucha mayor experiencia que cuando terminamos la observación. Entonces, frente a esta nueva hipótesis, se llama hipótesis alternativa, desarrollamos nuevamente una estrategia de experimentación, tenemos resultados y concluimos, seguimos equivocados. Muchas personas que no tienen pasta de investigadores, ahí tiran la toalla. Más en un país como el nuestro, ¿no?, donde los científicos estamos mal pagados. No, ni hablar, esto no, ni hablar. Solamente los que nos gusta, somos tercos. Nuevamente una nueva hipótesis alternativa. Hasta que un día nuestros resultados nos llevan a la conclusión que lo que habíamos planteado es correcto. Aleluya, eureka. Es uno de los momentos más satisfactorios de cualquier científico. Rápidamente uno redacta sus resultados, su trabajo en revistas especializadas. Y cuando el mundo científico acepta lo que tú has publicado, tu conocimiento se convierte en cualquiera de estos productos. Una teoría es un concepto científico que explica detalladamente un fenómeno. Por ejemplo, un par de ejemplos, ya me está ganando el tiempo. La teoría celular, propuesta por Sladen y Schwann. ¿Qué sostiene esta teoría?
que los seres vivos compartimos un nivel, el nivel celular. Es por eso que los virus no son considerados seres vivos, porque los virus no llegan a ser células. El escenario donde se generan todas estas características es la célula. Es en la célula donde ocurre todo esto. Es la teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann en el siglo XIX. La teoría microbiana de las enfermedades, propuesta por Robert Koch, microbiólogo alemán. Existe un grupo de enfermedades que son causadas por microorganismos, que él le llama patógenos. La invasión de esos microorganismos en un organismo produce una alteración de la homeostasis. A esas enfermedades se les llama enfermedades infecciosas. Teoría microbiana de las enfermedades. Una ley, la de Mendel, pues. Mendel sostiene que si se cruzan dos individuos que para un carácter muestran una manifestación diferente, a uno le llama carácter dominante y al otro le llama carácter recesivo. Si cruza un organismo línea pura del carácter dominante con uno línea pura de carácter recesivo, en la primera generación, la F1, él obtiene todos con el carácter dominante, 100% carácter dominante. Ahora, si cruza dos individuos de esa generación filial 1, la F1, en la F2 obtiene 75% con el carácter dominante, 25% con el carácter recesivo. Es una ley, solamente describe un fenómeno, no lo explica. Y podría hablar de muchas otras leyes, ¿no? Ese es, pues, estimados alumnos, el método científico, el que usamos los científicos para ser productivos en nuestra actividad. Y obviamente el conocimiento científico es sumamente importante para la humanidad porque mejora nuestra calidad de vida. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Nuestro país es un país que lamentablemente no fomenta esta actividad. Nunca vamos a dejar de ser dependientes mientras no generemos nuestra propia ciencia. Porque la ciencia genera tecnología, va asociado al desarrollo de tecnología. Y eso se traduce en producción industrial, crecimiento económico. Tan simple como eso. ¿Comprendido, estimados alumnos? Denme un check. Aparte de Denny y Bianca, otro alumno. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo te llamas, estimado? ¿Cómo? Leonardo. Muy bien, Leonardo. Profesor, Dime. ¿usted ha podido confirmar alguna hipótesis suya usando el método científico? Claro, claro, ¿La ha claro. practicado? Sí, por supuesto. Yo aislé bacterias en la Antártida, psicrófilas. Y quise, bueno, hay problemas, como ya hay muchos barcos que van a la Antártida, que haya en algún momento un derrame de petróleo. Entonces, yo he encontrado un montón de bacterias hidrocarbonoclásticas en ambientes más cálidos que la Antártida. Mi hipótesis era, ¿en la Antártida existirán este tipo de bacterias? A pesar de que ahí nunca, bueno, han habido algunos derrames, pero por lo menos en la base de Perú, la base de Machu Picchu, que está en la bahía Maquellar, nunca ha habido un derrame de petróleo. ¿Habrán bacterias hidrocarbonoclásticas ahí? Yo supuse que sí, y tenía mis argumentos. Luego de esa investigación comprobé, aislé bacterias hidrocarbonoclásticas de la bahía Maquellar de la base Machu Picchu de Perú, en la Antártida. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Soy Bianca. Ah, Bianquita. Muy bien. Muy bien, muy bien. Continuamos, ¿ya? Pasamos a otro punto. ¿Cómo es la materia de la que estamos hechos los seres vivos? La materia viviente. ¿Es igual que cualquier otra materia o tiene particularidades? Y por nuestra propia experiencia, desde niño nos damos cuenta de eso, es diferente, pues, ¿no? Un trozo de carbón, una piedra que tiene minerales, de la materia de la que está constituido un animal o una planta, es diferente.
Bien. Vamos a analizar la materia viviente desde dos niveles de organización. Fíjense ustedes. Estamos aplicando ya lo que hemos visto hace un momento. El nivel elemental, atómico, y luego vamos a hacer el mismo análisis desde el nivel molecular, o de los principios inmediatos, como también se le llama. ¿Ya? Vamos desde el nivel elemental. La química, que es la ciencia que estudia los compuestos químicos y los átomos, desde el punto de vista de las reacciones químicas, los ha clasificado en la llamada tabla periódica. No sé, creo que hay 109 elementos naturales y otros que son artificiales, creados por el hombre. La pregunta es, de esos 109 elementos que están en la tabla periódica, ¿todos están presentes en la materia viviente? Y la respuesta es no. ¿Cuántos y cuáles están presentes en la materia viviente? Bueno, al respecto hay divergencias, ¿ah? Algunos sostienen que son 24, otros sostienen que son 32. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque los seres vivos somos muy diversos y vivimos en ambientes muy diversos. Y los seres vivos somos sistemas abiertos al ambiente. Constantemente estamos tomando materia y energía del ambiente y estamos eliminando esa materia y energía que tomamos después de nuestro metabolismo. No es lo mismo vivir en el mar, en superficie, que vivir en el mar en las profundidades, que vivir en un continente, que vivir en una zona donde hay glaciares, en una zona donde hay volcanes. Las plantas, los animales, las bacterias, vamos acumulando algunos elementos que no están en otras partes. Esa es la razón, estimados alumnos. Esa es la razón. Por ejemplo, perritos de la ciudad de La Oroya, es probable que tengan plomo en su sangre. Los perritos que viven en una ciudad como Chincha, Cañete, no, porque ahí no hay actividad minera. A eso se debe esa diversidad de opiniones en cuanto a la cantidad. Somos muy variables. Pero en todo caso, los elementos que están presentes en los seres vivos cuya cantidad es variable, no es exacta, pero jamás llega a más de 30, más de 40, pues no. Le llamamos bioelementos o elementos biogenéticos o biogénicos. Unos están en más cantidad que otros y otros están en pequeñísima cantidad. Por esa razón, atendiendo a su abundancia, ¿ya?, los bioelementos han sido clasificados por los biólogos en 3 categorías. Primarios o principales, o también se llaman organógenos, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los que están en mayor cantidad. Pongámosles un punto de referencia, gramos por kilogramo de peso. Los secundarios están en una concentración menor, miligramos por kilogramo de peso. Y los oligoelementos están en pequeñísima cantidad, trazas, pizcas, partes por millón. Por cada millón de los otros elementos hay 1, 2, 3, 4, 10, 20 de estos oligoelementos. ¿Y por qué esa diferencia? Por la función que cumplen en la materia viviente. Los primarios cumplen funciones mucho más relevantes. Se les necesita en más cantidad por ello. Y es fácil recordarlo porque con ellos son cuatro, se forman la palabra chon, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Chon. El más importante es el carbono porque él es el que forma la estructura fundamental de las moléculas orgánicas que constituyen a los seres vivos, que son las características de los seres vivos. Pero lo acompañan el hidrógeno y el oxígeno y menor cantidad de nitrógeno. Pero curiosamente, el carbono no es el bioelemento más abundante en la materia viviente. Lo es el hidrógeno. Le sigue el oxígeno. Le sigue el carbono y al final de los 4 está el nitrógeno. ¿Ya? Bueno, dentro de los secundarios hay una gran variedad. Calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio, cloro y fierro, aunque para algunos autores el fierro es un oligoelemento, ¿eh? Para otros es un elemento secundario, hay una discusión ahí.
En las bacterias es un elemento secundario, es un oligoelemento. En los animales y en las plantas es un elemento secundario. Ok. Y los oligoelementos como el manganeso, el yodo, el cobre, el cobalto, el zinc, el flúor, el molibdeno, el selenio, el cromo, están en pequeñísimas cantidades, porque así se les necesita, ¿ya? Cuando diseñamos por ejemplo en mi caso, ¿no? Como bacteriólogo, un medio de cultivo para una bacteria, pues ese medio de cultivo contiene mayor cantidad de elementos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, menor cantidad de esto, y esto prácticamente a veces ni le ponemos al medio de cultivo. Esto está como contaminantes en el agua, en los recipientes que estamos usando. O a veces hay que agregarlos, ¿no? Bien. Vamos ahora a hacer el mismo análisis de la materia viviente, pero en otro nivel de organización, el nivel molecular, o también llamado nivel de los principios inmediatos. Desde el nivel molecular, la materia viviente está constituida por dos clases de moléculas o de principios inmediatos: los inorgánicos y los orgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre los principios inmediatos inorgánicos o moléculas inorgánicas y los principios inmediatos orgánicos o moléculas orgánicas? Su origen, su formación. Los principios inmediatos inorgánicos no se forman, no se construyen, no se sintetizan en la materia viviente, vale decir en la célula. Ya existen fuera de los seres vivos. Todo lo que hacemos los seres vivos es los tomamos y lo incorporamos a nuestra materia. Mientras que los principios inmediatos orgánicos o moléculas orgánicas se forman dentro de la célula, se forman en la materia viviente. No existen compuestos orgánicos fuera de los seres vivos. Bueno, eso ya no es tan cierto en la actualidad. El hombre ha avanzado tanto en su conocimiento que la ciencia de la química, el dominio de la química orgánica, es capaz en la actualidad de sintetizar compuestos orgánicos de manera sintética, fuera de los seres vivos. Pero eso es una cuestión, digamos, no natural, ¿no? De naturaleza humana. ¿Eso quedó claro? Bianca, Denny, u otro alumno. Sí, profesor. ¿Y quién contestó? ¿Bianquita? Sí, profesor. Ok, muy bien. No, pero la voz más aguda, ¿quién era? No era de Bianca, la voz, una que me dijo, sí, profesor. ¿Quién es? Soy yo, Bianca. ¿Tienes dos tonos de voz? Qué interesante. Bueno, muy bien. Entonces, son varios las moléculas inorgánicas, pero destacan nítidamente las cuatro que hemos considerado en la clase. El agua. El agua no se forma en los seres vivos. El agua existe en la naturaleza. Se recicla constantemente en la naturaleza, ¿no? Pero, de lejos, es el compuesto más abundante en los seres vivos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si una persona que pesa en vida 100 kilos, supónganse ustedes, se muere, se convierte en un cadáver. Si ese cadáver lo sometemos a una estufa a 96 grados centígrados, se va a deshidratar. Lo dejamos unas 24 o 48 horas en esa estufa, sacamos el cadáver, lo pesamos y ¿saben cuánto pesa? 20 y tantos kilos. Ha perdido 70 y tantos kilos. O sea, en el peso de una persona, 70 a 75% es agua. Por supuesto que si hacemos la prueba con un animal acuático, una medusa, la proporción llega a ser al 90%. 90% del peso de una medusa es agua. ¿Y por qué? ¿Por qué el agua es tan abundante? Porque tiene funciones fundamentales. Y tiene que estar en estado líquido. El agua
útil para la vida es el agua líquida. No nos sirve el agua gaseosa ni el agua sólida, el agua líquida. Es el solvente de la materia viviente. La materia viviente es una solución acuosa. Por química saben ustedes que es una solución. Es una mezcla homogénea de dos o más compuestos, en los cuales el más abundante le llamamos solvente y los otros compuestos son los llamados solutos. En la materia viviente el solvente es el agua, por eso es que está en mayor cantidad. Y los solutos son el resto de compuestos inorgánicos y orgánicos. ¿Y por qué el agua se comporta como el solvente utilizado por la vida? Porque por las características de esta molécula, acá está, no sé si ve, alumnos, ¿ven el puntero cuando yo lo estoy usando? ¿Se ve? ¿Ustedes ven que estoy señalando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Sí, profesor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Leo, Leonardo, el alumno. ¿Tú eres Leonardo el que habló? Bueno, resulta, como ustedes muy bien saben, que el agua está formado por dos átomos de hidrógeno unidos con un átomo de oxígeno. El tipo de enlace que establecen los hidrógenos con el oxígeno es, nosotros le llamamos electrocovalente. ¿Qué tipo de enlace es ese? Ese enlace es un enlace en el cual el electrón del hidrógeno por un momento pasa al oxígeno y retorna al hidrógeno. Luego lo hace el otro átomo de hidrógeno. En el momento que uno de los hidrógenos cede su único electrón al oxígeno, ese hidrógeno queda cargado positivamente. Se ioniza, ion, hidrogenión, con carga positiva. Y el resto de la molécula OH queda cargada negativamente. Entonces, el agua en su mayor tiempo está ionizada. Iones hidrogeniones y iones hidroxilos, OH negativos. Los solutos que tienen carga positiva se atraen con el ion hidroxilo. Y los solutos que tienen carga negativa con el ion hidrogenión. Esa atracción electrostática de los iones del agua con los solutos que tienen carga o positiva o negativa es lo que permite la solubilización de los compuestos de la materia viviente. Y si alguno de ustedes me dice, profesor, pero hay moléculas orgánicas que no son solubles en agua, los lípidos, etc. Bueno, pero hay solutos otros que son surfactantes. ¿Qué es un surfactante? Es un compuesto que estimula la emulsificación de los compuestos hidrofóbicos en agua, que es una pseudo-solubilización. Pero el objetivo es el mismo. Estimados alumnos, esto no es de ahora, ni de ayer, ni de hace 100 años. Esto ha ocurrido desde hace más de 3.600 millones de años. En la naturaleza, en el mundo de la biología, se ha dado el sistema de ensayo-error, 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 lucha por la supervivencia. Los organismos que se quedan, que son ineficientes, desaparecen. Los que son eficientes, los que logran sobrevivir, permanecen. Si ustedes revisan las características fisicoquímicas del agua, en un libro de química, leerán que el agua tiene un calor específico elevado. Es decir, para cambiar de estado se requieren temperaturas muy elevadas, por ejemplo, para convertirse de agua líquida a agua gaseosa. Y para convertirse en agua sólida, también menos de 0 grados centígrados. Entonces tiene un rango muy amplio. Por eso se comporta como un excelente termorregulador. Esta persona, por ejemplo, está con mucho calor, la temperatura ambiental es muy alta, una manera de refrigerarse es sudar. Es una adaptación, ¿no?, de los seres vivos. En el caso de los seres humanos sudamos. En el caso del perro, por ejemplo, saca la lengua, ¿no? Cumple función mecánica amortiguadora. Si esta articulación no tuviera líquido sinovial, que es agua, ¿no?, hubiera un rozamiento que iría desgastando el cartílago, el hueso,
y con el consiguiente dolor. Y algunos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en los capilares sanguíneos, en los alvéolos pulmonares, la tensión superficial que producen las moléculas de agua permite el intercambio de solutos gaseosos. Este insecto aprovecha esa fuerza llamada tensión superficial, por ejemplo, para no hundirse, para caminar, ¿no? Bueno, aparte del agua están las sales minerales, que son muy variadas. Fosfatos, carbonatos, sulfatos, cloruros de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, etc. Estas sales minerales regulan la cantidad de agua que mantiene la célula por un fenómeno que se llama ósmosis. Además, los compuestos secundarios que van asociados a los minerales sodio, potasio, magnesio, calcio, etcétera, tienen que ver con funciones fundamentales. Por ejemplo, en los animales, contracción muscular. La contracción muscular necesita potasio y sodio. La transmisión del impulso nervioso necesita sodio. La coagulación sanguínea necesita sodio. Potasio, quise decir, potasio. El mantenimiento del equilibrio osmótico, ya les he dicho. Y forma parte de estructuras. Las sales de calcio que hay en los huesos, carbonato de calcio, fosfato de calcio, forman la estructura sólida de los huesos. Y finalmente, el oxígeno molecular es el agente oxidante. Los seres vivos necesitamos oxidar, combustionar, quemar moléculas orgánicas para obtener energía, como lo hace cualquier máquina. Un motor de carro quema gasolina, que son hidrocarburos, moléculas orgánicas. Y esa combustión de los hidrocarburos de la gasolina produce calor, energía. Los seres vivos, la combustión de las moléculas orgánicas usando el oxígeno produce ATP. Y justamente como producto de esta actividad que se llama respiración celular, función bioenergética, el sustrato que se ha combustionado, glucosa generalmente, azúcares, se convierte en CO2. Es el gas respiratorio que eliminamos. Si bien es cierto, es un desecho del metabolismo, pero combinado con los componentes de la sangre, forma sales carbonatadas que lo que hacen es mantener el pH de la sangre neutro y de los fluidos celulares. Y para algunos organismos como las plantas o las bacterias fotosintéticas, el anhídrido carbónico es la principal fuente de carbono. Brevemente, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Ya hablamos de los inorgánicos, ¿no? Agua, sales minerales, oxígeno molecular, dióxido de carbono. Vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Son varios, pero vamos a considerar 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Comenzamos con los carbohidratos. Este nombre obedece al hecho de que en los carbohidratos están comprendidos moléculas de agua. Los químicos y los bioquímicos sabemos que la fórmula global de cualquier carbohidrato es CH2O. CH2O. Claro, ese cuando es un solo carbón, pero si fueran 3 carbonos, C3, H6 o 3. Si fueran 5 carbonos, C5, H10 o 5. ¿Ya? De ahí su nombre, ¿no? O sea, los carbohidratos tienen en su estructura agua. Por eso es carbohidrato, hidrato de carbono. Este nombre glúcido es un nombre como una chapa, un nombre coloquial, ¿no? El carbohidrato más universal, el que prácticamente es usado y está presente en todos los seres vivos, es la glucosa. Por esa razón, todo compuesto relacionado con la glucosa le llamamos glúcidos. ¿Cuáles son las funciones de esta? Es un compuesto de naturaleza ternaria. Esos 4 elementos organógenos que hemos visto en la primera parte
carbono, hidrógeno, oxígeno, esto, solamente están 3 en los carbohidratos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. En los carbohidratos no hay nitrógeno. Por eso se les considera principios inmediatos de naturaleza ternaria. ¿Qué función cumplen? Energética. Ya les acabo de decir hace un momento. La molécula orgánica principalmente quemada, combustionada, oxidada para producir ATP, por la mayoría de seres vivos, son los carbohidratos. Por eso, esa es su función, energética. Muchos organismos también lo usan para almacenar energía. Almidón, glucógeno, por ejemplo. Almidón en las plantas, glucógeno en los animales. Y la tercera función de los carbohidratos es estructural. En muchos casos, estructuras de la célula están constituidas por carbohidratos. Esas son sus 3 funciones: energética, reserva energética y estructural. Por tanto, no hay un solo tipo de carbohidratos, hay varios tipos de carbohidratos. Uno de ellos son los monosacáridos. Los bioquímicos le agregan la palabra osa, así nominan a los carbohidratos, a los monosacáridos. Si un monosacárido tiene 3 átomos de carbono, C3, H6 o 3, le llamamos triosas. Si tienen 4, tetrosas. Si tienen 5, pentosas. Y si tienen 6, hexosas. Acá tenemos 3 hexosas: la fructosa, la galactosa y la glucosa. Cualquiera de ellas son susceptibles de ser combustionadas por las células para obtener ATP. Las que tenemos a la derecha también son monosacáridos de 5 carbonos: C5, H10 o 5, ribosa, desoxirribosa, ribulosa, araminosa, que no aparece, ¿no? Ok, monosacáridos. Pero cuando un monosacárido se encuentra con otro monosacárido y hay una enzima que permite que se produzca un enlace entre los 2 monosacáridos, ese enlace, que es este de acá, con pérdida de una molécula de agua, se llama enlace glucosídico o glicosídico. Entonces los 2 monosacáridos quedan unidos por ese enlace glucosídico. Ya no son monosacáridos, ahora es un disacárido. Cuando una glucosa se une a una fructosa, el resultado es la sacarosa, o también se llama sucrosa. Si una glucosa se une por enlace glucosídico con otra glucosa, el disacárido ya no es sacarosa, es maltosa. Y si una glucosa forma enlace glucosídico con una galactosa, el disacárido ya no es ni la sacarosa ni la maltosa, es la lactosa, el disacárido de la leche. ¿Ya? Los disacáridos, como los monosacáridos, su función fundamental es energética. Y tenemos a los polisacáridos. Obviamente, un polisacárido se produce cuando varios monosacáridos se unen por enlaces glucosídicos, ¿no? Alfa o beta glucosídicos. Uno a otro, y estos 2 a otro, y estos 3 a otro, y estos 4 a otro, y forman cadenas enormes, polímeros enormes, unidos por enlaces glucosídicos. Por ejemplo, acá tenemos el glucógeno, que es el polisacárido que usamos los animales para guardar energía. Acá tenemos la celulosa, que es otro polisacárido, también de glucosa, pero mira que el glucógeno tiene enlaces alfa 1,6, la celulosa tiene beta 1,4, enlaces glucosídicos beta 1,4. La celulosa no es un polisacárido de reserva energética, es un polisacárido estructural. Está formando la estructura fundamental de las paredes celulares de las plantas. Y acá está el almidón, que es un polisacárido de reserva energética de las plantas, ¿no? Bien, los lípidos. Los lípidos, al igual que los carbohidratos, también son compuestos orgánicos de naturaleza ternaria. Naturalmente, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La proporción del hidrógeno y el oxígeno no es exactamente el del agua como el de los carbohidratos, pero intrínsecamente sí,
sí hay agua en los lípidos, ¿ya? Potencialmente. ¿Cuál es la función de los lípidos? ¿Para qué la materia viviente presenta estas moléculas? ¿Cuál es su rol? Igual que los carbohidratos, energética. Claro, si a una célula tú le pones un carbohidrato y un lípido, la célula prefiere el carbohidrato. Primero te quema el carbohidrato y cuando se agota el carbohidrato, empieza a utilizar los lípidos. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nos ponemos en ayunas, no comemos durante varios días, nuestro organismo primero agota el glucógeno. Y cuando se agota el glucógeno, comenzamos a quemar grasas, a oxidar grasas. ¿Ya? Reserva energética. Esa tal vez es una función más importante. Los organismos más guardamos energía como grasa, como lípido, que como carbohidrato. Tanto plantas como animales, ¿ah? Otra función. Dime. Disculpe, quería saber si dijo que los carbohidratos eran de naturaleza ternaria. Sí, como y los lípidos también, ¿no? También, sí. Y aquí, solo quería saber. Significa que en ambos no hay nitrógeno. Solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, energética, reserva energética. Diríamos en orden. Reserva energética en primer lugar, energética en segundo lugar. Tercera función, estructural. Hay estructuras celulares que están formadas por lípidos. Por ejemplo, la membrana celular. La membrana celular es una estructura lipoproteica. Está formada por lípidos. Complejos, por supuesto. No lípidos simples. ¿Y cuál es la cuarta función? Regulatoria. Hay algunos lípidos complejos, sobre todo los lípidos esteroideos, que regulan funciones celulares. Varias hormonas son lipídicas. No se olviden, ¿ah? Los lípidos tienen 4 funciones. Reserva energética, estructural y regulatoria. Bien. Por lo tanto, los lípidos también no son de un solo tipo, son de varios tipos. Tenemos los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos esteroideos o esteroides. Comencemos con los simples. Los simples son una asociación de un trialcohol, el glicerol, con ácidos grasos. Los ácidos grasos se unen al glicerol a través de un enlace que se llama éster. O sea, el grupo carboxilo del ácido graso, el grupo COOH, reacciona con el grupo hidroxilo del glicerol, se libera una molécula de agua y se forma un enlace que se llama enlace éster. Esta molécula en la cual se une el glicerol con un ácido graso se llama monoglicérido. Si a este monoglicérido le agregamos un segundo ácido graso y reacciona con este segundo grupo H, es un diglicérido. Y si le unimos un tercer ácido graso, sería un triglicérido. Estos triglicéridos son los que forman los lípidos simples. Si los ácidos grasos son, como este que está acá, puro enlace simple, se llama ácido graso saturado, entonces este triglicérido es una grasa animal. Si los ácidos grasos son diferentes a estos, tienen, o como este de acá abajo, ¿no? Que tiene enlace doble, entonces ya no es una grasa, es un aceite vegetal. Y si los ácidos grasos son de cadena muy larga, más larga que estas, 20, 30 átomos de carbono, eso le da una naturaleza cerosa, son las ceras. Entonces, en resumen, hay 3 tipos de lípidos simples: grasas animales, aceites vegetales y ceras. ¿Ya? Ahora, los lípidos complejos se forman a partir de los triglicéridos. ¿Qué pasa? En un triglicérido, un ácido graso es eliminado y es sustituido por un glúcido, o un grupo fosfato, o un compuesto nitrogenado. Entonces, eso da origen a los fosfolípidos, los glucolípidos, los aminolípidos, que ya son lípidos complejos. Y finalmente tenemos los lípidos esteroideos.
cuya estructura es totalmente diferente, ¿no? Anillos coplanares. Uno de los lípidos esteroideos más abundantes, más conocidos, es el colesterol. Pero acá tenemos el estradiol, estas son hormonas, ¿no? La progesterona, la testosterona, etc. ¿Ya? La función de estos lípidos esteroideos es regulatoria. Son lípidos muy complejos. Bueno. Proteínas. Aquí viene el asunto. Las proteínas y los ácidos nucleicos ya no son compuestos orgánicos de naturaleza ternaria, sino cuaternaria. Es decir, están constituidos por los 4 elementos organógenos: proteínas y ácidos nucleicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Otra cosa que comparten las proteínas con los ácidos nucleicos son macromoléculas. Nunca proteínas y ácidos nucleicos son moléculas sencillas, son macromoléculas. En el caso de las proteínas, son polímeros de esta molécula, los aminoácidos. Esta molécula se llama aminoácido, ¿por qué? Porque los carbonos están unidos en un extremo a un radical amino, NH2. Los biólogos, los bioquímicos, a este radical NH2 le llamamos radical amino. Y este otro radical que está en el otro extremo, COOH, le llamamos radical carboxilo, ácido. El radical carboxilo es ácido. Y ahí su nombre, ¿no? Aminoácido. Esta R es el resto de la molécula. ¿Ya? Los biólogos hemos encontrado en las diferentes proteínas de los seres vivos 20 aminoácidos diferentes, naturales. Algunos nombres me acuerdo: lisina, histidina, glicina, ácido glutámico, triptofano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia un aminoácido del otro? El R, el radical, el resto de la molécula. En determinados lugares de la célula, cuando un aminoácido se encuentra con otro aminoácido, el grupo amino reacciona con el grupo carboxilo y se forma este enlace, que se llama enlace peptídico. A este dipéptido, que siempre tiene un extremo amino libre y un extremo carboxilo libre, se le une un tercer aminoácido, y es un tripéptido. Y esta cadena va creciendo: tetrapéptido, pentapéptido, hexapéptido, polipéptido. Esas cadenas enormes de aminoácidos son la estructura primaria de todas las proteínas. ¿Ya? Las proteínas están formadas por cadenas inmensas de aminoácidos diferentes. Y como los aminoácidos tienen algunos carga positiva, otros tienen carga negativa, etc., esa cadena se dobla sobre sí y forma puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, uniones disulfuro, etc. Entonces las proteínas forman estructura, además de la primaria, que es la cadena de aminoácidos, estructura secundaria, estructura terciaria e inclusive en algunas proteínas estructuras cuaternarias. ¿Cuál es la función de estas moléculas maravillosas llamadas proteínas? Muchas. Muchas son hormonas. Otras forman estructuras, la oseína, por ejemplo, la proteína del hueso, la queratina, la proteína del pelo, de las uñas. Proteína de transporte, la hemoglobina, es una proteína que está en los glóbulos rojos de la sangre que transporta oxígeno, CO2. Proteína de reserva de aminoácidos, la albúmina de la sangre, la albúmina sérica, la ovoalbúmina del huevo. Reserva no de energía, de aminoácidos. Proteínas de defensa, los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Proteínas motoras, la actina, la miosina de los músculos, que permiten que el músculo se contraiga. Y proteínas catalíticas, muy importantes las enzimas. Si comparamos pues las proteínas con los carbohidratos y los lípidos, estimados alumnos, concordarán conmigo que las proteínas pues son recontra importantes. Y con esto terminamos. Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, son también compuestos orgánicos de naturaleza cuaternaria. Y también son polímeros. Pero, en este caso,
Las unidades monoméricas no son los aminoácidos, son los nucleótidos. Un nucleótido está formado por una pentosa, es un carbohidrato de 5 carbonos, al cual en el carbono número 1 se le une una base nitrogenada, y en el carbono último, el 5, un grupo fosfato, PO4. A esto se le llama nucleótido. Entonces, en los nucleótidos, las bases nitrogenadas pueden ser bases púricas, como la adenina y la guanina. Las bases púricas, si ustedes ven en el esquema, tiene 2 anillos. Adenina y guanina tienen 2 anillos. Y las bases pirimídicas que tienen un solo anillo. Ahí tenemos a la citosina, la timina y el uracilo. Y la pentosa puede ser o ribosa o desoxirribosa. ¿Cuándo es una ribosa? Cuando en todos sus carbonos tiene grupos OH. Y la desoxirribosa en el carbono 2 ha perdido un oxígeno. De hecho, un nombre, desoxirribosa. Bien, cuando un nucleótido se encuentra con otro nucleótido, el grupo OH, este del carbono 3, reacciona con el grupo fosfato del carbono 5 y forma un enlace que se llama enlace fosfodiéster. Entonces estos dos nucleótidos ya no son más nucleótidos, ya es un dinucleótido. Si ese dinucleótido se encuentra con otro nucleótido y el grupo OH de ese dinucleótido se encuentra con el grupo fosfato del otro nucleótido, forma otro enlace fosfodiéster y es un trinucleótido. Y así esta cadena va creciendo y forma cadenas enormes de nucleótidos. Si esa cadena tiene nucleótidos de ribosa, es un ARN, ácido ribonucleico. Y si tiene pentosas que no son ribosas sino desoxirribosas, es un ácido desoxirribonucleico. ¿Hay diferencias estructurales entre estos dos tipos de ácidos nucleicos? Sí. Los ARN son monocatenarios, además de estar formados por ribonucleótidos, mientras que el ADN son bicatenarios, además de estar formados por desoxirribonucleótidos. Otra diferencia estructural. En el ARN no se presenta timina. En vez de timina se presenta el uracilo. En cambio, en el ADN no hay uracilo, hay timina. Y las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. Siempre, cuando en una cadena, como en este caso hay adenina, en la del frente tiene que haber una timina. Es decir, una purina con una pirimidina. En el caso de adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno. Si en esta cadena hay una guanina, al frente habrá una citosina. Guanina, base púrica, citosina, base pirimídica. Entre guanina y citosina, 3 puentes, 3 enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno son los que mantienen unidas las dos cadenas en el ADN. ¿Hay diferencia funcional? Sí. ¿Cuál es la función del ADN? Almacenar toda la información genética del organismo, de la célula. El backup. Si hacemos una analogía de la célula con una computadora, el ADN sería el disco duro, donde está toda la información, todo el software, el backup de información. Mientras que el ARN sería el USB. El ARN es una copia de una parte de esta información. El ARN se desnaturaliza, no importa. Si al ADN le pasa algo, la célula sufre modificaciones. Muy bien. Y con ello hemos terminado nuestra clase. Perdón. ¿Quedó claro, estimados alumnos? No nos queda mucho tiempo, ¿eh? Sí, profe. ¿Claro, Sí, muchachos? profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a compartir ahora el ejercicio para hacerlo rápidamente. ¿Ya? ¿Están viendo el ejercicio, estimados alumnos? Profe. Sí, profe. Pregunta número 1. ¿Cuál es la respuesta? Dígame. La D, ¿Qué profe. rama de la D, ¿no es cierto? Bioquímica.
No tengo tiempo de discutir más porque me ha quedado muy poco tiempo. Me he excedido un poco, me entusiasmé demasiado en la explicación y, bueno, me he extendido, ¿no? Pero, bueno, cosas que pasan a veces. Pregunta número 2. A ver, muchachos. ¿Cuál es la respuesta? Profe. Perfecto, estamos de acuerdo. Cuando tengamos discrepancia lo discutimos. Pregunta número 3. La. También, todos, ¿ah? Si hay alguno que no está de acuerdo, me avisa para discutirlo. Pregunta número 4. La C, profe. A ver, yo ni estoy leyendo. Sí, muy bien, la C. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Muy Sí, profe. bien. Pregunta número 5. ¿Qué cosa contestaron ustedes? La D. D de dedo, ¿no es cierto? Sales minerales. D de dedo. Sales minerales. Pregunta número 6. Beso D. B de bueno, ¿no? El agua nunca cumple pues la función de reserva de energía, ¿cierto? Pregunta número 7. La C. La B, profe. Ninguna, la B. ni la C ni la B. Pregunta A. número 7. La A. Claro, etología. Esas aves están cortejando, están para aparearse. Etología, la rama de la biología que estudia la conducta de los animales. ¿De acuerdo, muchachos? Pregunta número... De acuerdo con la 7, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. 8. Dígame. La C. La C. Muy bien, es la C. ¿De acuerdo? ¿Todos? Si alguno tiene duda... Carambas. Pregunta número 9. La C, profe. Sí, la C. Experimentación. Exacto. Pregunta número 10. La A. La Sí, efectivamente. El agua sale de la célula para compensar la diferencia de sal, ¿no es cierto? Cuando le ponemos sal a la carne, hace que el agua de las células salga. Siempre el agua sale de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración de agua. ¿Ya? Correcto. Pregunta número 11. La D. Exactamente. La cutina es un lípido que está en las paredes celulares de las plantas para evitar la deshidratación. Y los galactolípidos, pues son complejos, ¿no? Galacto significa galactosa, glúcido. Si un lípido tiene galactosa ya no es simple, es complejo. 12. Comunidad. La D. La D. Exactamente, porque estamos viendo ahí un hipopótamo y no mi vista anda un poquito mal y varias especies, ¿no? Es una comunidad. Muy bien. Pregunta número 13. La B. B, muy bien. ¿No? Muy bien. Diga usted qué requisito debe cumplir la sustancia que cubre las plumas de este tipo de aves, ser una molécula apolar, ¿no es cierto? Para poder resistir la combinación con el agua. 14. La A. Muy bien, adaptación. ¿Ah? Irritabilidad es un cambio en el momento. Adaptación es un cambio a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente la última pregunta, la 15. La C. La C, profe. La C. Sí, exactamente. Si hay un 12% de adenina, tiene que haber otro 12% de timina. Lo cual da 24%. El resto es citosina guanina. 6%. La mitad de aguanina, ¿no? Muy bien, muchachos. Justo son 11:54. Falta un minuto para terminar. Con ello damos por terminado nuestra clase. Un gusto trabajar con ustedes. Encantado de conocerlos.
y espero que este ciclo sea pues provechoso. ¿Ya? Chao, Los profe. dejo. Los dejo. Muchas Chao. gracias, profe. Ya, profe. Gracias, Chao, profe. Hasta chao, luego. chao. Cuídense. Chao. Cuídense mucho también.